Bueno, buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora que nos escuche. Bienvenido a La Voz de África, un espacio donde tenemos el privilegio de sentarnos con personas y referentes, aprender de ellos y explorar las historias inspiradoras que le han llevado hasta donde están hoy. Hoy tengo el placer de tener delante mío a Guillermo Balboa, un referente a nivel en general, tanto política como dentro de la comunidad, en lo cual pues tengo la suerte hoy de tener una conversación por lo cual, para conocer un poco más, para aquella persona que no lo conozca, pero sobre todo para nosotros mismos, podamos escucharle, aprender de su lucha y sobre todo de su ejemplo dentro y fuera del país y sobre todo referente al continente africano. Maestro, bienvenido a La Voz de África, está en tu casa y muchísimas gracias de verdad por dedicarnos este ratito. Gracias a ti, Amadou. Me sobrepasa un poco la definición de referente porque yo no me veo a mí mismo como referente. Simplemente recojo, y me gusta mucho pensar en eso, recojo el testimonio o el testigo de generaciones anteriores que hemos tenido antes que nosotros y que, bueno, se han encontrado en esta situación en la que estamos, que es de africanidad en diáspora, y he ido respondiendo a circunstancias vitales y me he movido en ese entorno sin pensar demasiado en la idea de hacer referente, pero bueno, intentando aportar a la comunidad y a mi entorno lo que he recibido igual de mis padres, de mis tíos y de tantos tíos que tenemos como africanos que somos. Totalmente. Y bueno, para aquellas personas que no te conozcan, y creo que hay poco, pero sin embargo, bueno, Guillermo, él es de origen de Guinea y le recorre la sangre de Bubi, de la etnia Bubi, en otro continente. Y bueno, pues que a la vez también en palabra de referente, aunque él no lo vea, pues quiera o no, pues para nosotros, pues desde sí, porque por ejemplo pues, ha sido de los primeros alcalde negro de España en Alaró, en Mallorca, y después pues también ha sido portavoz junto con Bill. Y bueno, pues lo que me gustaría un poco para que también la gente pues, pueda situarse un poco de ese camino, de cómo empezó ese interés, ¿no? Desde a la base hacia la política, que es en la área donde también te mueves. ¿Cómo empezó mi interés por la política? Sí. Claro, era difícil que no lo fuese. Es que de hecho, en nosotros, Claro. en nuestro caso, Ujú. todo es político. Es decir, nosotros somos seres políticos. No hay absolutamente nada de nuestras circunstancias vitales que no tenga una profunda implicación política. El hecho de que tú y yo estemos aquí hablando, tú desde Canarias, yo desde Mallorca, en el año 2024, siendo como somos, personas africanas de origen africano, las circunstancias que han rodeado nuestra llegada aquí, o incluso el lugar en el que nos ubica esta modernidad en la historia, Totalmente. todo de principio a fin tiene una profunda implicación política. Entonces, mi interés por la política es básicamente porque somos seres políticos. Y además en nuestro caso es que no solo somos seres políticos, es que es imprescindible que lo seamos, porque nuestra supervivencia depende de que seamos seres políticos. Eso de la expresión esa de no interesarse por la política o que no sentirse interpelado por la política, Claro, es una como yo no hablo de política, ¿no? yo no hablo de política, a mí esto no me interesa o ni siquiera Sí, me doy cuenta, o pues eso es una expresión de privilegio que se lo pueden permitir. La blanquitud se puede permitir ese tipo de expresiones. Nosotros no, nosotros estamos obligados a ser seres políticos porque no hay absolutamente nada de nuestra vida, nuestra existencia y de nuestra situación que no esté profundamente marcada por una cuestión política. Es decir, nuestra ubicación en el mundo, ujú, nuestra ubicación en qué significaciones se nos atribuyen, nuestra ubicación de cómo se nos señala, cómo se nos lee,
tiene una profunda implicación política. Así es que totalmente. no nos queda más remedio que ser seres políticos. Y es parte de nuestro trabajo. Así es que yo me intereso por la política porque es que yo ya nazco en un contexto político. Y es que Claro, además, eh, en casa, la familia sí, y las circunstancias que rodearon un poco nuestra, claro. nuestra salida de Guinea y nuestra llegada Eso te aquí, iba, ese te iba a preguntar exactamente. claro, es que mi padre ya era una persona implicada en cuestiones políticas. Ujú. Además, mis padres son de esa época que África vivía esa gran primavera que fue las décadas de las independencias, que era como ¡guau! ¿No? Y la cuestión política lo inundaba absolutamente todo como con una gran ilusión y una gran promesa, ¿no? Y Claro, entonces mis padres vivían muy, muy, muy intensamente eso. Y todo lo que llevó nuestra salida de Guinea y llegada aquí, claro, eh, la cuestión de la independencia de Guinea, las actividades de mi padre como persona interesada por la cuestión política, implicado políticamente, pues claro, todo eso influyó. Así es que en casa yo desde muy pequeño siempre había oído hablar de política. claro. Y siempre lo ha tenido ahí en la vena, ¿no? Siempre, siempre lo he tenido. Claro. Ahora, es verdad Ujú. que lo que es implicarme en la E política e activa e ejercer, ¿no? institucional, Claro. en ejercer como política Sí. institucional, Ujú. eso sí vino de una manera un poco casual muchos años después. Vale. Eso fue un poco, bueno, O casual. sí, que de repente fuiste Sí, a fueron unas circunstancias muy concretas en un momento dado. ajá, Yo soy de Palma, lo que es la vale, capital de Mallorca. Me sí. había mudado a un pueblo que es Ujú, Alaró. ujú, Implicaciones con las entidades relacionadas con el mundo educativo, la escuela y demás. Ah, pero hubo un momento político en Mallorca en general que generó mucha politización en las calles y muchas movilizaciones y yo me impliqué. Y de allí salió luego rodado mi implicación en un en la partido político y de repente acabé, que eso no me lo hubiese esperado nunca, de alcalde aquí en el pueblo. qué bueno. Y siguiendo un poco en esa línea, como dijiste, yo creo que todos, en nuestro caso, concretamente el tema de estar implicado en la política y también, pues, dijiste una cosa que me ha parecido interesante, que es la parte de la independencia de los países africanos, ¿no? Que era como el boom de, mira, ya nos estamos librando y demás. Y sin embargo, como tú decías antes, estamos en año 2024 y seguimos como una línea de la misma manera, ¿no? Como hasta hoy nosotros, que yo soy de Mali concretamente, pues como te puedes imaginar todo lo que está pasando ahí, pues también Sí, pues, esperando como ese, a ver qué va a pasar mañana, ¿no? Pues todo eso, pues, siguiendo en línea de la política un poco, antes de venir pues, a La Palma de Mallorca, esas cuestiones de la independencia de África y demás, ¿en qué proceso más o menos tú lo estás visualizando desde aquí? Esos cambios, por así decirlo. Sé que se supone que somos independientes, se supone. Eh, claro, nosotros nos ha llevado un cierto tiempo llegar a la conclusión que las independencias fueron un fake, Claro, absolutamente. Es decir, las independencias fueron, no diré que no hubiese un gran impulso y una gran necesidad, una gran ilusión. Nuestros padres del panafricanismo y africanismo de verdad lo creían. Sin embargo, el proceso que nos llevó a ello, no acabó de ser del todo exitoso, la verdad. claro, Y al final las independencias devinieron en neocolonialismo, es decir, realmente no nos independizamos del todo porque el proceso en sí fue un proceso bastante intervenido y en el cual había muchas otras cuestiones en juego y otras cuestiones de fondo que yo creo que no supimos ver o que en algún momento se torcieron. vale, Y lo que nos pasó fue lo que hemos visto posteriormente. Yo creo que de entrada el primer error fue
y es fácil hablar ahora sentado Sí, 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 tranquilamente en casa desde esta posición, ¿eh? totalmente, totalmente. Pero, pero lo que tenía que haber sido la emancipación de los pueblos africanos Ujú, acabó siendo la emancipación de estructuras administrativas que habían sido inventadas por los blancos para conveniencia de los blancos. claro, Y eso fue, yo creo que parte del error. Eso fue parte del juego. Yo entiendo que en ese momento, bueno, a lo mejor no tanto en ese momento, ahora sería mucho más complicado, pero entiendo que en ese momento poner en discusión las fronteras administrativas, que eran absolutamente falseadas, era complicado. De hecho, creo que incluso era una de las exigencias, era, ok, tratemos las independencias, pero las fronteras no se tocan, ¿no? Claro, claro, no tocar las fronteras, de alguna manera era decir, ok, los intereses diseñados y delimitados por las potencias occidentales para el reparto del continente no se tocan. claro, Y de hecho, bueno, creo que fue una trampa y es una de las cuestiones. Creo que no sirvió para emancipar a los pueblos africanos. totalmente. Sirvió para emancipar o independizar a estructuras administrativas y políticas inventadas por las colonias, Ujú, la idea de mantener determinados intereses de las colonias. Habría que ver qué papel jugaron determinadas élites africanas en eso también. Es muy complejo, claro, pero creo que no salieron del todo bien las independencias africanas. claro, que es un No tema bastante. no nos liberaron del todo, solo Ahí, bastante más apariencia que otra cosa. ahí está, que es un tema bastante amplio, lógicamente, que podía llevar días incluso para poder Sí, sí, hablar sí, sí. de todo ello. Pero claro, también dijiste una frase, ¿no? Que en contexto de, oye, pues mira, muchas veces el análisis lo podemos hacer en frío, pero claro, los líderes africanos de ese momento, a lo mejor esa decisión que a lo mejor alguien tomaba, o pensaba que era lo correcto, ¿no? O en base a lo que tenía. Que, por ejemplo, justo otro día estaba leyendo un artículo en la que, por ejemplo, pues a Nelson Mandela se le ponía que prácticamente vendió a Sudáfrica a los blancos, ¿no? Que era bueno, un tipo muy blanqueado, por así decirlo. Yo decía, bueno, lo puedo entender hasta un cierto punto, pero también muy difícil analizarlo desde este contexto en la que estamos ahora, la realidad que estaba viviendo Sudáfrica en ese momento, ¿no? Es cierto, es cierto. También es cierto que hay una posible lectura crítica de Mandela, Sí, cierto. mm, Y es cierto que había que superar al menos esa fase del apartheid. No es menos cierto igualmente que hay determinadas figuras que son funcionales y aceptadas, e incluso compradas por una determinada estética de la liberación, pero que es una estética muy blanqueada, es cierto sí, sí, igualmente, porque totalmente. son liderazgos que son aceptables para determinadas intereses occidentales. Claro. Ahora, no es menos cierto que obviamente el apartheid, o al menos esa fase o esa apariencia del apartheid, Mm, fue posible superarla gracias no solo a Mandela, a la lucha que ah, hubo detrás. y no, no, Pero luego, claro, luego podemos analizar el recorrido y ver que Sudáfrica sigue siendo un lugar bastante complejo, que el apartheid no ha desaparecido del todo, que no, las distinciones raciales se han mantenido, que sigue habiendo un problema muy grande con el tema de la posesión de la tierra, que no se ha acabado de resolver, etcétera, 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 etcétera. claro. Um, Com- el camino de la emancipación es largo y es complejo. Claro, totalmente. Y unido un poco lo que tú decías, ¿no? Como el tema de la independencia de la frontera, pero no lo toquéis, ¿no? Como vale, mantenemos todo, todo al mismo, es decir, en la parte y podemos llegar a un acuerdo, pero la tierra no lo toquen porque siguen siendo nuestros. Entonces, el poder sigue estando en el mismo, en la misma área, ¿no? Sin que se haya movido. Exactamente, mira, te puedo poner un ejemplo para no irme a uno muy, muy lejano. Te puedo poner el Sí, ejemplo de Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial es un país absolutamente inventado, vale, y hay que decirlo así. Es un país inventado porque es un país que nace a partir de la necesidad que tiene España como potencia administradora claro, de unir administrativamente un par de territorios que controlaban el continente africano. De esa unión administrativa para facilitar la gestión por parte de la colonia, se inventan un país y ese claro, país es Guinea Ecuatorial. claro. Entonces,
¿cómo podemos irnos a la independencia de Guinea Ecuatorial en el año 68? ¿Cómo podemos irnos a la independencia de Guinea Ecuatorial? ¿Cómo podemos decir, hablar con la potencia colonizadora sin problematizar la estructura administrativa y geográfica del país? Es decir, claro. es que es un error de bulto y de base. Ah, Sí, ah, sí, son esas cuestiones. claro, Ah, y no se trata tanto ni de una cuestión de exacerbar ni el tribalismo, ni de... Se trata de decir, escucha, si hablamos de emancipación, hablemos de emancipación, pero vayamos a la raíz del problema. claro, Existe una realidad geográfica de relación social, de interacción en el continente africano previa a la llegada del hombre blanco y a la administración territorial del hombre blanco. Obviamente no se trata de mitificar el pasado, que creo que ya, ya, totalmente. a veces caemos un poco en ese Sí, error sí, de sí, mitificar excesivamente el pasado, pero se trata de ir a la raíz de dónde partimos, es decir, claro, y o problematizamos el lugar de partida, o si no, lo que venga de solución posterior siempre será un poco fake. totalmente. Que sin, como decía Cheikh Anta Diop, ¿no? Sin ir al que África es la única manera que tenemos, por así decirlo, de solución, es que volvamos atrás, coger lo bueno que teníamos antes Exacto. para, sin olvidar lo que ha sucedido, lo que nos ha dado también la colonización, Efectivamente, para poder incorporando lo mirar. que tenemos ahora, incorporando y decir, vale, ahora estamos aquí, Claro, pero veamos cuál es el error inicial. Ese tipo de análisis son necesarios, son, sí. son cuestiones importantes. Bueno, y en ese contexto, antes de volver un poco al terreno personal tuyo y demás, ¿cómo ve estos cambios en estos países que, entre comillas, se supone que están empezando a mirar un poco hacia atrás? Pongo un poco de ejemplo lo más actuales, pues Burkina Faso, por ejemplo, Mali y demás, sobre todo las decisiones que, claro, tampoco pensamos de repente que eso va a ser un cambio de día a la mañana, pero por lo menos, ¿cómo lo ves en esa perspectiva? Yo tengo una mezcla de ilusión, Sí, expectativas y al mismo tiempo un intento de no querer mitificar excesivamente ni romantizar excesivamente totalmente. el proceso. Sí, sí, Pero creo que es interesante. Creo que ahora mismo África está en un momento súper interesante y me parece un momento interesante en el que, y es la parte que más me resulta apasionante, eh, ver hasta qué punto la propia sociedad civil, si es que ya sé que es un concepto muy de aquí, desde este otro lado del mundo, pero sí, hasta qué punto la propia sociedad civil, la propia población africana, eh, reivindica la capacidad de tener vías propias y miradas propias. Y a mí eso me resulta súper interesante. Por totalmente. eso me resulta tan interesante lo de Mali, lo de Burkina Faso, lo de Níger. Me resulta muy interesante. Lo de Gabón es otra historia, Claro. pero esta especie de nuevo movimiento de mover y agitar Mm, el tablero geopolítico y decir, no son solo las potencias externas las que aquí tienen voz, nosotros también las tenemos, me parece interesante como fenómeno. totalmente. Y podría ilusionar. A fin de cuentas, al final, yo creo que si no vamos a esquemas o planteamientos de convergencia en el Ujú, continente, de convergencia de luchas, de convergencia de agendas, estamos obligados a dictar una agenda propia. Es que totalmente. necesitamos una agenda propia y que no nos venga dictada en función de esquemas geopolíticos de internacionalización con esos lenguajes inventados en esos think tanks de Nueva York y Londres Total. y la London Academy of School y todas esas mandangas, que está muy bien, genial, coge tu Sí, máster, ponte la medalla, pero deja que dictemos nosotros o diseñemos nosotros eh, esa vía y esa salida. Yo creo mucho en eso. pues Ah, sí. una vía propia, es decir,
hay determinados fenómenos que yo creo que no podemos siempre juzgarlos a partir de una mirada externa, necesitamos también juzgarlos desde una mirada externa. Y Ujú. tenemos que ser capaces de ser autocríticos. Ahí está, Y eso es fundamental. totalmente. Exigentes y autocríticos. Tenemos que exigir a la Unión Africana. Tenemos que ser críticos con la Unión Africana, pero no por negatividad, por orgullo y por exigencia de pertenencia y porque nosotros somos esto y porque nos va la vida en ello. Ese tipo de ambición propia creo que es súper necesaria. Y veo que las nuevas generaciones traen un poco eso y estoy bastante ilusionado en ese sentido. Qué bueno. Y por responsabilidad también, ¿no? De Y por exigencia de responsabilidad, sí, sí. responsabilidad. Y en ese contexto yo lo digo mucho porque incluso me gusta también ver las perspectivas de aquí, ¿no? En concepto, por ejemplo, de Mali y los problemas que hemos tenido en los últimos años. Que hace poco pues, fui a una charla en la cual pues, había invitado, se supone, una periodista y demás, en la que tiene contacto, se supone, en Mali, y una profesora de Senegal, perdón, de Francia, afrodescendiente, que se supone que tenía mucho conocimiento, ¿no? En un contexto y explicaba un poco pues, toda la problemática del Sahel y todas las cuestiones que estamos viviendo. Y uno de los contextos que decía y lo que se basaba, que a mí me chocó mucho, ¿no? Y que yo decía, pues falta no hace pues mirar desde la otra perspectiva, que aún siendo afrodescendiente, pues muchas veces chocaba con la realidad en la que vivía la población, que decían algunos de, oye, pues mira, es que ese nacimiento de antifrancés era debido por la noticia, por Rusia y demás. Yo decía, es que no, o sea si tu análisis es eso, yo soy de Mali, soy del norte, o sea, cerca de Sahel. Nuestra manera de vivir ha ido cambiando de una manera tan drástica, en lo cual yo cuando era más chiquillo íbamos a los campos sin tener el problema de preocupación de a ver si me pasa un terrorista aquí, me secuestra y me matan, o tener las niñas de 5 años tener que cubrir la cabeza simplemente por miedo a, por si pasan por el pueblo, no te vean que no eres creyente, ¿no? Por así decirlo. Pues yo no he crecido de esa manera. Yo he crecido en un contexto de libertad. Mi padre me ha enseñado lo que es el Islam, pero no me ha enseñado a decir obligatoriamente tiene que rezar. Pero en este momento en la que nosotros estábamos viviendo, estaba un contexto así, en la que todo era vivido de esa manera y la Claro, gente tenía miedo de vivir de manera normal. Y entonces, si eso sigue de una manera constante, que en nuestro caso desde 2012 hasta ahora, que estamos viviendo de esa manera, llega un punto que la gente se hartan, ¿no? Llega un punto que dice, oye, basta, ¿qué está pasando? Y vamos a mirar. Y también, que lo comentabas antes, con la llegada de las redes sociales, que la gente dice un sentimiento antifrancés, no. Que ahora alguien que hablaba de África o hablaba de cuestión de África, un africano, un niño de mi pueblo que antes no tiene tele, porque no tiene, y en mi pueblo todavía no tenemos tele, pero sí que tiene conexión a internet. Sí puede ver TikTok de ese vídeo de ese chico que está comentando los problemas y que está muy hablando de bien, Che Cantadío, porque está hablando Tomás Angara y que muy son bien. conscientes de eso. Pues entonces ese despertar viene más allá y más de ese contexto que de un contexto antifrancés que se vende desde fuera o desde Occidente. Exacto, exacto, totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Claro, en ese sentido, un poco lo decías por eso, ¿no? Que muchas veces, y lo que tú comentaste antes de, hay que ver el contexto para bueno, realmente sacar un análisis o para decir pues, que esto funciona de esa manera, que es muy compleja. Y como tú dijiste antes, África es muy compleja, es muy diferente y como por ejemplo, pues en Guinea, ¿no? Que hay tanto etnia tan diferente, con una manera de vida tan diferente y que han tenido que vivir de una manera, como tú dices antes, de un país inventado, pues que es difícil que alguien desde fuera pueda entender todo eso, complejidad de esos lugares. Es así, es así, es así, es así. Y volviendo un poco al terreno ya, España, vamos a aterrizar en España y seguimos un poco en ese análisis personal tuyo, como tú decías, oye, pues mira, que tu parte política y también como obligación al ser negro, a ser africano viviendo en un país diferente, ¿no? Y también de las comunidades, pues es como una obligación que seamos políticos. Pero sin embargo, pues en nivel académico, en nivel de actuación, poco a poco, pues empezaste a actuar en base a actividades, cuestiones y que te ha llevado a acercarte un poco más allá.
No sé si te entiendo. ¿Qué quieres decir? Sí, que me refería para volver un poco al terreno tuyo, Aquí, que a mi terreno. sí, Pues ya te digo, yo estaba aquí viviendo en Alaró, era el sí, año 2015, si no me equivoco. sí, El año 2015 fue políticamente un año bastante activo. ajá, Am, yo bueno, trabajaba en la universidad, estoy en el departamento de prensa y comunicación de la universidad de aquí, me había mudado aquí a Alaró. sí, Ah, pero había en Mallorca bueno, un movimiento a nivel de escuelas y demás muy activo por cuestiones de una reacción muy potente contra el Partido Popular. vale, Fue allí cuando empecé a colaborar, a implicarme, y fue allí cuando, por primera vez en mi vida, de alguna manera, entré en un partido político. vale, Hasta entonces no. Yo siempre he sido una persona de izquierdas, sí, pero nunca había militado en ningún partido político. Y vale, fue el año 2015 cuando, a partir de trabajo de calle, porque vale, creo mucho en el trabajo a nivel de calle, a nivel de entidades y demás, pues hice pues eso, un contacto, un acercamiento con este partido, Més per Mallorca, que es un partido soberanista, es un partido ecologista, es un partido feminista, y fue allí cuando me impliqué a trabajar con esa gente vale, y me vinculé a la agrupación de ese partido a nivel local aquí en el pueblo. ujú, Y fue esa actividad la que me llevó a vincularme en lo que es el mundo del activismo y la reivindicación a nivel municipal, y ujú, fue de esa manera como acabé entrando en el ayuntamiento y acabé finalmente como alcalde, como alcalde del pueblo. Entonces, vale, y era pues sí, la verdad es que era algo nuevo para mí estar en un partido político y bueno, y era absolutamente nuevo esto de entrar en un ayuntamiento, dada además mi condición de persona que no era estrictamente del pueblo, claro, pero además de persona negra. claro. Así que Y eso te iba a comentar, ¿no? También preguntar de cómo ha sido esa experiencia una vez que ya pues eres elegido como alcalde y como lo que acaba de nombrar, aparte de no ser del pueblo y ser una persona negra en ese sentido, que mucha barrera ahí o muchas cuestiones enfrente. pues te diré la verdad, duro, fue duro, he de ser sincero, fue Sí. duro. El tema de la representación, para empezar, no es algo que sea una experiencia estrictamente personal. Yo, como te comentaba antes, Ujú. de alguna manera seguimos lo que a veces eso no nos acordamos, y creo que es un trabajo que estaría bien que hiciésemos aquí como diáspora africana, Sí. que es recoger la memoria y el trabajo de generaciones anteriores que nos han precedido. Ujú. Mi experiencia aquí, Ujú. pues de alguna manera recojo un poco la experiencia de nuestros mayores. Puedo pensar en gente como el tío Edmundo Sepa, o Ujú. puedo pensar en situaciones que vivió el médico Alfonso Arcelín aquí bueno, en Barcelona, con toda esa cuestión relacionada con el negre de Bañolas, ¿no? Claro. ¿Por qué te digo todo esto? La Ujú. experiencia fue dura en el sentido de que, obviamente, nosotros cuando irrumpimos en espacios en los que no se nos espera, siempre está la etiqueta esa de el primer negro que no sé qué, el Claro, primero que no sé qué cuántos y tal, ¿no? Y vives es como una efervescencia. Al principio puede ser más o menos simpático, puede ser más o menos anecdótico, puede ser más o menos gracioso. claro. A nivel periodístico tiene su parte de morbo. Sí. Ah,
Pero ¿por qué es complejo? Porque nos enfrenta seriamente el tema de nuestra irrupción a las instituciones a una cuestión que creo que no está resuelta, que es los partidos políticos como organizaciones en el año 2024 que realmente estén preparadas, tengan capacidad de incorporar una cuestión como es la diversidad, como es la diversidad étnico-cultural de España en el año 2024, que es una realidad, el papel de los partidos políticos realmente para incorporar esa diversidad Claro, más allá de lo que sea una representación, ¿vale? Una instrumentalización, justo te iba a decir, como una una, fachada, ¿no? una utilización un poco de tokenismo. Vale. Que mi experiencia es que no. Los partidos políticos todavía, Ujú. en el año 2024, al menos en España, mm, por circunstancias diversas, como es el hecho de que son estructuras que necesitan adaptarse a un tiempo, porque a un tiempo que ahora mismo no están adaptadas desde mi punto de vista. Y creo que de alguna manera siempre acaban cayendo en, en ese tokenismo, en esa representación simbólica, en esa utilización De la bueno, figura, ¿no? de la figura, de la diversidad, pero que no incorporan de verdad ni nuestras luchas, ni nuestras preocupaciones, ni nuestros discursos, ni acaban de entender o asumir realmente que nuestra presencia allí necesariamente implica Un cambio. un cambio estructural también de lo que son los partidos, de lo que es su ideario, de lo que es su visión y de lo que es su lugar de representación también. Y Claro. entonces eso Ujú. genera una cierta, genera Fricción. mucho desgaste. Eso por Claro. un lado. Y por otro lado, luego está el hecho de especialmente en lo que es a nivel municipal, la política municipal, Ujú. mm, la aceptación que realmente pueda tener el pueblo, más allá de los primeros días y de la cuestión simpática, la aceptación realmente a tu figura como persona que realmente eres alguien que puede, por ejemplo, introducir cambios, Claro, ¿no? claro, O sugerir cambios. claro, Porque, porque mientras estás allí y simplemente sales en las fotos y estás allí y nada se mueve, hace más o menos gracia. Pero cuando hay algo que pueda entrar en disputa, que implique un cambio con tal, viene esa pregunta de, ¿y tú quién eres para venir aquí a decirnos o para intentar cambiar algo? Mm, esa fricción entra. Hay mucho por superar, ¿eh? Hay claro, mucho por superar. Es un camino largo me imagino. el de, el de nuestra presencia en las instituciones. Claro, Pero soy optimista, estoy muy contento, ¿eh? Porque veo que cada vez tenemos más personas, sí, cada vez hay más gente de la comunidad eh, eh, representando, ¿no? representando en los lugares institucionales, irrumpiendo en espacios en los que no se nos espera y luchando por esos espacios, ¿no? Claro, Soy optimista, pero qué es bueno, difícil, no es fácil, ¿eh? me imagino. Lleva mucho desgaste a nivel personal, muchísimo, y puede generar frustración, Claro, frustración. claro. Y a mí me fue muy bien saber también, Mm, esto a posteriormente, por eso ujú. creo que es tan importante conectar nuestras luchas Lo del eh, pasado, con las del pasado. Es que es súper interesante eso. claro, Creo que no debemos olvidar que somos gente comunitaria, somos gente comunitaria. Tenemos claro. que pensar en sentido comunitario. Venimos de luchas pasadas. Me fue muy bien saber, Ujú, ujú, leer, enterarme y conocer am, que nuestra fricción y nuestras dificultades de entendernos ujú, con la izquierda política ujú. no son de ahora, son históricas. Vale. Son históricas. Es decir, Ujú,
Si lees a Fanon, Ujú. si lees a otros teóricos, Vale, ves que ya tuvieron dificultades con la Internacional Socialista, ya tuvieron dificultades y entonces dices, hostia, no soy solo yo, claro, esto ya claro, viene de lejos. claro, Tenemos algo allí que no acaba de encajar, ¿no? claro, Y eso ayuda un poco a redimensionar y sobre todo a ubicarte. Y creo que es claro. importante eso. Yo creo que, y mira, justo cuando estábamos, o sea, otro día estaba leyendo, dije, bueno, pues voy a buscar más cosas, ¿no? Sobre ti y demás, y todo lo que ponía, que es antes los tocates del tema del primer alcalde negro, que es las portadas. Pues entonces, todas las portadas eran eso, ¿no? Y yo decía, coño, y de hecho hubo un momento que quería quitar incluso la pregunta y demás. Digo, o sea, ¿cuántas veces a Guillermo le habrán preguntado esa misma frase de una a otra vez? De, y de ese contexto simplemente, ¿no? Y no profundizar todo lo que conlleva. Porque yo, en contexto personal, ¿no? Que yo me estaba pensando, pues, todo lo que conlleva las cargas que tú tenías en ese aspecto de ser ese primero y como acabo de decir, de realmente querer hacer cambio, porque yo estoy en un trabajo en la que soy a lo mejor el único negro de a lo mejor 500 o 700 trabajadores. Pues claro, yo tengo un cargo, pero está muy bien cuando todo va guay y tú eres el y demás, pero cuando tienes que tomar decisiones y tienes que decir, oye, pues mira, que esto tiene que hacer así, y lo que te cuesta para que tu opinión simplemente sea escuchado. Porque, claro, Allí es eso. yo me doy cuenta simplemente del hablar de cuando una persona me escucha o no, realmente me está diciendo este niño, ¿qué me va a decir a mí? O sea, ¿qué me va a enseñar tú? Es el concepto que muchas veces me choco, ¿no? Y, y llevando a tu contexto, ya me imagino en la tema política, en las instituciones, lo que ha tenido que pues, sobrellevar todo eso y la fuerza mental que también conlleva. Cuesta mucho. Nosotros a nivel institucional somos anecdóticos, somos una deferencia, como una concesión, ¿no? Am, pero la significación profunda que eso conlleva y lo que implica de cambios, eso todavía no se asume. Es decir, España todavía no ha asumido que ha dejado de ser solo blanca. Eso es algo que todavía No se ve, ¿no? no No se se ve, ni entiende. se entiende, ni se asume. Claro, Todavía no se ve. Segundo, cuando se empiece a ver, costará que se acepte. claro, Porque primero tienen que verlo. claro, Segundo, una vez verlo, tendrán que aceptarlo, porque implica hacer concesiones. totalmente. Implica decir, tenéis que dejar de ser lo que erais porque ya sois otra cosa. Y Claro, aceptar eso no es fácil. totalmente. Cuesta. Am, cuesta muchísimo, cuesta muchísimo. Y cuesta muchísimo que entiendan que mi lucha o lo que yo estoy pidiendo aquí, que yo esté dando la brasa con cuestiones sobre antirracismo, que yo esté dando la brasa con cuestiones sobre igualdad, que yo esté hablando, que asumir que ese discurso no tiene que ser solo mío, también tiene que ser tuyo, eso Claro, cuesta. claro, Cuesta que nos vean más allá de la cuota, ¿no? Es una concesión a una cuota determinada. Es claro, decir, y dices, no, mi lucha no es una cuota, mi lucha es una lucha de justicia social que te interpela o debería interpelarte a ti también, ¿no? Um, deja de verme como minoría, es decir, porque nuestro planteamiento es global claro. y perdona que te informe, Ujú. pero en realidad nosotros somos la mayoría global y tú eres minoría. Es decir, estos cambios de concepción cuesta Claro. mucho que se entiendan, Sí, ¿no? sí, sí. Totalmente. Y es un camino lento. Y a veces damos pasos hacia adelante. Claro. Cuando nos necesitan, nos vienen a buscar para hacer una foto. Ujú. Luego, muy elegantemente, nos van retirando y poniendo a un lado. Sí, Pero todavía no han entendido que no hay otro camino ni otra opción, que nos van a tener que tragar sí o sí. Es decir, claro, y eso es lento. me imagino.
Pero estoy contento porque veo que al menos a nivel de General. nuestra propia comunidad, nuestra general, creo que las nuevas generaciones que salen son muy interesantes. Y como tú dices, ¿no? Estás rompiendo con fuerza, pero claro, siempre alguien tiene que haber soportado las primeras cargas. Sí, eh, y eso es así, es así. El camino se pavimenta de ese modo. exacto, Yo camino sobre lo que dejaron nuestros padres y nuestros tal, claro, y vamos haciendo el camino sobre eso. Y es claro, importante esa genealogía, no tenemos que perder esa genealogía, es que es claro. súper importante. Claro, pero sobre todo, como decía, ¿no? Que aunque tú hayas cogido de lo anterior de nuestro abuelo, nuestros padres, sin embargo, pues aquí en España concretamente, pues sí que tú has tenido que, por así decirlo, pues recorrer un camino que a lo mejor pues todavía no se había andado, ¿no? Y lógicamente, pues ese primer paso es complicado y es difícil en todos los aspectos y en todos los procesos, ¿no? Es Como así, es. acabo de decir. Y en ese aspecto, pues siguiendo un poco con la línea de tu proceso ahí en la alcaldía y demás, y en el proceso también, después pues empezaste también como coordinador, aparte de llevar la alcaldía. Exacto. Yo llevé la alcaldía Mm, y al mismo tiempo, es decir, los 2 primeros años estuve como primer teniente de alcalde, llevando temas de urbanismo, vale, posteriormente 2 años más como alcalde. En paralelo, por circunstancias del momento que vivía mi partido político, entré en la coordinación de partido. Fueron años muy convulsos, vale, porque era un momento también complejo y complicado dentro del partido, también implicaba una serie de tomas de decisiones que fueron también polémicas y generaron mucha fricción. La combinación de todo fue a lo mejor mucho, demasiado. claro, Y entonces he llevado en general, en total han sido unos 8 años de vida pública, de mucho desgaste a nivel personal. claro. Y de mucho, en circunstancias determinadas, preguntarte y decir um, Si una vale cierta, la, sí, una si vale cierta la pena, frustración en el sentido de decir, vale, estoy en todo esto, pero respecto a las luchas de mi gente, ¿qué estoy aportando aquí con todo este gran desgaste? ¿No? claro, No he conseguido que esta gente asuma tal cosa, no he conseguido, genera una gran, bueno, así un fue cambio, duro. claro. Y el tema ese de los partidos políticos como estructura, Ujú, a mí me ha llevado a muchas reflexiones como estructura para nosotros, me claro, refiero. claro. Para nosotros me ha llevado a mucha reflexión. Yo Muchos veo pensamientos. mucho pensamiento, veo casos como el de Rita Bosao, veo casos como, bueno, y ver cada uno de esos casos, ese papel, ¿no? A ver si realmente está sirviendo, no está sirviendo, si hay una instrumentalización, si no la hay. Yo partiría de entrada que casi siempre habrá un poco de instrumentalización, pero si a cambio podemos sacar algo, bueno, pro quo, ¿no? Es decir, Claro, tal. mm, Y es ver ese balance es necesario y esa reflexión. claro. Creo que son debates, son Ujú. reflexiones que luego entre nosotros estaría bien que hiciésemos, los que hemos vivido esa experiencia, al menos para poder sacar conclusiones y reflexiones que puedan servir luego a nuestra gente que tenga que ir a estos espacios y estos Qué lugares. bueno, qué bueno. Yo creo que son cuestiones que hay que tratar y que sobre todo si queremos también dar un paso que realmente, pues, como tú dices, ¿no? Que sea para un cambio más allá de esa presencia, de ese desgaste personal, de, como, por así decirlo, de pelear por todos lados, con todos y con todo el mundo y ver que los pasos pues, que está haciendo pues, no se ven tanto, pero para mí desde fuera, ¿no? Y para nosotros, y lógicamente a nivel personal, me imagino que tiene que ser un carga bastante complicado. Pero para nosotros, pues sí, ¿no? Porque como tú dices, después de todo eso, lo que tú has estado, los años que has estado, pues ahora, aunque sea años después, pues también estamos viendo, pues por lo menos muchas figuras ya, ¿no?
de la comunidad, que ya están en instituciones y que poco a poco voy dando ese pequeño paso, pero lógicamente pues en tu contexto pues estaba ahí, por así decirlo, solo frente a todo y a todas las áreas en ese aspecto. Yo en ese sentido, lo que comentabas ahora, que cada vez hay más figuras nuestras dentro de las instituciones, poco a poco y Sí, tal, ajá, creo que lo que sería muy útil, sí, porque ya casi es, bueno, como consejo, como resultado de mi propia experiencia, sí, es importantísimo que vayamos acompañados. Tenemos que ir acompañados de la comunidad. Tenemos que ir acompañados de la comunidad. Tenemos que ir acompañados de nuestra gente. Tenemos que redoblar el contacto con nuestras entidades, con nuestra gente, con el diálogo con nuestra gente cuando estamos allí. claro, Porque tarde o temprano, un día, vendrán los momentos difíciles. claro, Y no podemos dejar a nuestra gente sola cuando vengan los momentos difíciles, totalmente. porque no será tu partido, ni será tal. Necesitas gente de tu comunidad allí respaldándote, al Acompañar. lado. Y yo eso lo he aprendido, intento practicarlo. Te puedo poner un ejemplo. Ajá, Sigo mucho y acompaño mucho mm, el proceso de nuestra hermana Basha Changuerra en Barcelona, que está de diputada en el Parlamento catalán, vale, con ella, y haría lo mismo con cualquier otra o cualquier otro que lo necesitase. Es importantísimo. Hablemos, consultémonos, tengamos en cuenta a nuestra propia gente de la comunidad a la hora de afrontar determinadas cuestiones porque nosotros necesitamos un colchón emocional más potente que el que tienen ellos o que el que ellos necesitan a la hora de afrontar determinadas situaciones. Claro, esto solo es posible si pensamos en nuestra acción desde un punto de vista comunitario, totalmente, si totalmente. nos creemos allí como herramienta de nuestra comunidad. Claro, Yo claro, solo hablo desde ese punto de vista. claro. Desde ese punto de vista, creo que es importante que vayamos acompañados. Oye, pues ojalá la gente que están por ahí también pues, pueda entender un poco más eso. Y también, pues, como tú dices, lo desgaste que conlleva poder tener a alguien que te entienda, que haya vivido lo mismo que tú has vivido y que haya tenido lo mismo dificultades que tú, yo creo que te puede aportar más que una persona que no es capaz de vivir en tu piel, ¿no? Que en ese Exacto. aspecto, pues, por ejemplo, el ejemplo que acabo de poner, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Que he tenido algún momento de decir, de frustración y de llamar pues, mi jefe y explicarle la situación. Y una de las respuestas que me gustó mucho es decir, y me dijo, yo no puedo ponerme en tu situación porque yo no soy negro. Y me gustó su respuesta porque seguramente si me hubiera respondido con una respuesta pues de intentar ayudarme, no me hubiera ayudado realmente porque no es capaz de entender mi situación, porque no vive mi realidad. Claro. Y en ese contexto, como tú acabas de poner, pues yo creo que alguien que haya vivido lo mismo que tú te puede aportar más. Y también lo que dijiste que creo que es fundamental, no alejarnos de lo nuestro, porque muchas veces cuando llegamos a un cierto punto, pues también olvidamos de la realidad, ¿no? Ese es un tema, ese es un tema fundamental. Sí, Que nos olvidamos de la posición que yo estaba antes o la realidad de mi gente, lo que viven todo el día en la calle y ya no soy consciente porque ya vuelvo a tener un contexto de privilegio, que eso sí lo llevamos en África, que es lo que viven muchas veces los políticos africanos, ¿no? exacto. Que se desconectan de la realidad de su pueblo y lógicamente pues nunca tienen esa conexión y ese vínculo que es lo que lleva a un cambio realmente profundo. Ujú, exacto. Así que yo creo que allí, en ese punto que tocaste, yo creo que es la clave. Y bueno, esperemos que en un futuro cercano, poco a poco, podamos estar y tener ese vínculo con otra gente y que puedan de esa manera pues, aportar en nuestro bienestar, porque es complicado decir ya, pues, vivir en una sociedad en la que vivimos, pues imagínate ya políticamente hablando. Exacto, sí, 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 es así. Y siguiendo un poco, pues,
lógicamente en la parte política, ¿no? Y la parte pues, en la que tú estás movido, pero también en la parte social, porque tú en nivel personal pues también estás implicado en muchos aspectos en otra área, que no solo política, sino de la comunidad, en lo que has estado colaborando. Por si no podía comentar un poco, como el SENAE y en distintas áreas en las que participa. Sí, estoy aquí en CENAE coordinando con compañeras de Mali, precisamente además, con, Olé. compa- sí, sí, Mm, con compañeras de Mali y de Senegal, ah, CENAE aquí en Mallorca. ah, Am, Mucha de la cosa que hacemos es parte de actuación en centros académicos, que es lo que es básicamente lo que serían charlas sobre cuestiones de racismo, antirracismo, pluralidad, diversidad, etcétera, a vale, nivel de institutos y cosas de estas. sí, Y luego hay una parte de incidencia política que esta la llevo más yo, por decirlo de alguna manera, vale, y va por temporadas, en función un vale, poco de la actualidad, que es un tema más de incidencia política, pero sí, este trabajo de esa doble vertiente que es, desde un punto de vista eh, de dar a conocer, trabajar en el tema de conceptos, trabajar en el tema de actitudes, en lo que son desde el punto de vista académico, porque a veces se ponen en contacto con nosotros directores de centros y demás, sí, porque ven la necesidad de trabajar eso con grupos escolares, ¿no? Primero de vale, bachiller, segundo, etcétera. ajá, Y luego esta parte ya más de incidencia política. Y luego ya a nivel personal estoy muy pendiente de un poco del funcionamiento de toda nuestra comunidad a nivel general en el Estado. vale, Eh, bueno, muy pendiente de lo que hace gente como podemos tener en Euskadi con Marra, con Quindi, pendiente de lo que hace nuestra gente en Madrid a través del centro que llevan Jason y compañía, sí, muy pendiente de nuestra gente de Barcelona con todas las acciones que hacen. con Vivian y esa gente. Efectivamente, pues muy pendiente de todo esto, conectado con todo esto. Qué bueno, qué bueno. Es necesario que tengamos a alguien ahí, quiera o no, pues, de experiencia que también nos pueda guiar, ¿no? Y también pueda aconsejarnos, como tú dijiste. Y lógicamente nosotros también, los jóvenes o la gente que están ahí implicados, pues dejarse escuchar, porque como se suele decir, para ir al futuro primero tienes que conocer tu pasado y sin eso, pues dudo que realmente pues tu cambio sea sólido, ¿no? Y en momento actual de Guillermo, en general, pues cómo, en qué áreas ahora mismo, bueno, aparte de la parte social que es la que está y demás, pues lo que estás puesto en tu día a día, Bueno, mira, yo he dejado lo que es la parte política, sí, de militancia política, vale, por esas dudas que ya te he planteado sí, anteriormente. Tengo muy ujú, claro bueno, ya no es el momento ahora mismo. He dejado esa parte de militancia política. vale, Eh, Militancia política me refiero a, sí, porque en esto también hay que ser claro, militancia me refiero a militancia partidista. vale, Lo que es la vertiente política no la voy a abandonar nunca. claro, Pero lo que es la vertiente de vinculación partidista sí la he dejado. ujú, Um, eh, También lo que es el trabajo institucional también lo he dejado. Estaba ahora de consejero del Consell de Mallorca, que vendría a ser algo parecido al Cabildo. Yo creo que vale, se parecería al Cabildo, ¿vale? ujú, Pues yo estaba de representante de mi partido y de portavoz de mi partido en el Consell de Mallorca. ujú, Ahora con el último cambio de gobierno, pues también he dejado esto. He ujú, vuelto a mi plaza en la universidad, en el temas de vale, comunicación y demás. ujú, Y ahora estoy con un proyecto vale, que me gustaría poner en marcha, que estoy mirando de poner en marcha, que tiene que ver con un espacio físico de creación y generación de actividades, creación y generación también de actuaciones también políticas, qué bueno, un centro de un poco de encuentro de diverso. qué Estoy bueno, ahora con ese proyecto a ver si podemos sacarlo adelante. qué Eso es bueno, lo que qué tengo ahora bueno. mismo en mente.
Qué bueno, pues esperemos pronto poder saber noticias de ello, de su proyecto futuro. Hombre, estarás invitadísimo a la inauguración. Maravilloso, voy a ir encantadísima para conocer de cerca y demás, y yo creo que es fundamental, ¿no? Que podamos conocer, pero sobre todo, pues, en todo lo que tú sueles, pues, implicarte, pues también vas unido a la comunidad y a un cambio que es lo que esperamos todos dentro de un espacio tan difícil o tan complicado para nosotros que constantemente en lo que nos movemos, ¿no? Y por otra parte, lo que te quería comentar, ya que estamos tanto las actuaciones propias tuyas y las acciones que estás llevando a cabo ahora y los proyectos futuros, de cómo ves, pues, a nivel en general la comunidad y por ende la siguiente pregunta sería, pues, el panafricanismo, ¿no? Como todo tan un contexto de cambios ahora mismo, pues me gustaría ver y saber un poco tu visión en ese aspecto. Yo la veo bien, activa. Claro, respecto a mi época hay muchísima más gente ahora, lo cual es cuando yo era más joven, cuando yo tenía, yo qué sé, cuando tenía 20 años o 20 y pocos, obviamente el panorama era muy distinto, era un Claro, desierto esto. Ahora claro, ahí han venido 2 o 3 generaciones muy potentes, muy activas. La veo pues bastante activa, veo personas que han salido que tienen mucha proyección y me parece un momento muy interesante desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista artístico, en general la veo muy, muy interesante. qué bueno. Peligros Importante. que me preocupan. Sí, Creo que es súper importante que no nos enredemos y no caigamos en las trampas de la representatividad. Eh, eh, Creo que es peligrosísimo caer en trampas de representatividad porque el sistema es muy hábil a la hora de utilizarlas. Creo que es uh, red flag, red flag vale, la utilización de un africanismo o de una negritud muy estética pero despolitizada. Eso es red flag total claro, porque esa negritud o esa africanidad muy estética con su representación pero despolitizada es una herramienta de ese sistema que luego genera esos contextos que nos acaban oprimiendo. claro. Por eso creo que es tan delicado eso, hay que ir con mucho cuidado con eso, porque es muy fácil que lo negro sea tendencia. Y es muy Cierto, fácil que lo negro sea tendencia desde el punto de vista, sobre todo en esta cultura tan visual en la que vivimos, en la que todo acaba deviniendo una pose estética o una pose, no sé qué decirte, trendy o una pose genial que queda súper bien en Instagram, queda súper bien en en portadas, Facebook, queda súper bien en portales, pero está absolutamente despolitizada, por lo tanto está desarmada y claro, está al servicio de. Y luego hay otra cosa en la que el sistema ha tenido una capacidad muy grande, que es la de desarticular nuestra capacidad comunitaria. Y creo que es fundamental que no perdamos eso. Si acabamos deviniendo en individuos, isla, que utilizamos nuestras luchas, nuestros lenguajes, nuestras reivindicaciones, tal, pero solo para la utilización, para un fin estrictamente individual, estamos muertos. totalmente. Y creo que esto es fundamental. Y estos peligros, cuando hay un momento de eclosión como ahora, en las que determinados discursos que lo que quieren, que lo que pretenden es desmontar esta modernidad liberal, blanca, como puedan ser los discursos del feminismo, como puedan ser los discursos del antirracismo,
como puedan ser los discursos las diversidades sexuales. En estos momentos de gran inclusión surge también este otro peligro, que es el peligro de la instrumentalización, el de la banalización, el de la despolitización y de lo utilizar solo lo que son nuestros Figura, recipientes como sí, simplemente cápsulas vacías para ir vendiendo. Y la marketingización de nuestras luchas es un peligro del cual tenemos que protegernos, porque si no, no será efectivo. Sé que totalmente. suena lejanamente marxista, pero No, para nada. mi perspectiva, esa perspectiva que a veces se vende mucho de ese black capitalism, ¿no? Mm, Como si solo fuese, yo creo en eso, en el sentir comunitario, consume negro, vive negro y tal, pero cuidado porque ese black capitalism no nos va a emancipar. totalmente. Y Total. ese toque de conciencia creo que es necesario. Por lo tanto, el momento es genial, la eclosión es grande, pero por favor no la despoliticemos y no perdamos de vista eso. No olvidemos el motivo, ¿no? Por lo cual estamos actuando de esa Exacto. manera. No olvidemos el motivo, no confundamos el campo de batalla y no olvidemos el motivo que nos ha traído hasta aquí. Sí. Qué bueno. Me ha encantado ese consejo y sobre todo lo escucharé una y otra vez para recordarlo y creo que es importante que lo recordemos porque sí que pasa y está pasando en muchos aspectos que uno lo Sí, sí, sienta sí. y tú mismo te das cuenta de decir, tenemos que tener Claro, cuidado. como que nos han metido en un marco que es el marco de la supervivencia, porque Claro, estamos viviendo una vida de supervivencias. Yo entiendo las condiciones materiales a las que el capitalismo, el liberalismo nos ha constreñido son tan bestias que hemos desarrollado una, bueno, un carácter de supervivencia. claro, Y lo entiendo, pero que ese carácter y esa necesidad de supervivencia no nos haga perder de vista que nuestra batalla, nuestra lucha y nuestra gran arma es comunitaria, es un sentido comunitario y no individualizado. totalmente. Que justo vos acompañado en eso, ¿no? Lo que acabo de decir en todos los aspectos. Pues justo otro día lo hablabas con una amiga también afrodescendiente, ¿no? Y le decía que sí que es verdad que yo personalmente hay un tema que me preocupa mucho, que últimamente como las redes sociales son contenido de 1 minuto y contenido como tan corto y demás, que a veces, pues no sé si realmente pues, estamos dotando a la persona de herramientas para que puedan luchar en un sistema en lo cual no le da un hueco o le estamos haciendo que se limiten ellos mismos. Como en Ujú, contexto, por ejemplo, de racismo o en todos los conceptos, que si, por ejemplo, tú subes un vídeo de 1 minuto, decir, oye, pues que esto es racista, esto es racista, esto es racista. Y este chico que necesita dar un paso gigante en una sociedad en la que lo va a encontrar sí o sí, y tú no le dotas de herramienta, no le da pues, capacitación o no le da información añadida a esa parte negativa que tú le has lanzado, que ya lo hay y no lo podemos negar y es algo que vivimos día a día. Pero si solo manda el otro mensaje y no lo acompaña del otro, esa persona pues se va a limitar a quedarse con esa frase y cuando va a dar el paso no lo va a dar porque tiene ese en su mente, ¿no? De decir, oye, pues que no voy a hacer esto porque esto es racista. Como en tu caso, ¿no? Que cuando empezaste como político en alcalde, sabiendo pues todo lo que te podía encontrar y todos los rechazos y todo, hubiera dicho, oye, pues mira, no voy a dar el paso porque voy a sufrir racismo en todos los conceptos o en la sociedad y demás, pues igualmente pues no hubiéramos tenido un referente a día de hoy que haya estado por tanto tiempo y con tanto desgaste y que lo entiendo perfectamente. por eso es necesario que capitalicemos a nuestra gente, que hagamos acompañamiento, que es fundamental. Y alertar sobre estos peligros y estas trampas que son muchísimas, ¿no? Pues sí, Y luego, obviamente, cada uno tendrá la libertad de decidir cómo lo enfoca, pero al menos que exista ese acompañamiento me parece fundamental. totalmente. Pues maestro, yo creo que hemos hablado algunos de los conceptos y sobre todo para aquellas personas pues, que por lo menos no te conocían. A mí me ha enriquecido mucho, pero todavía no te escapa de mí. Queda mi parte friki del programa y sobre todo del espacio, que es que Vale, nos recomiende cosas y de saber qué cosa come Guillén y qué le gusta y esa cosita. Pues es la sección que, bueno, lo llamo conectando voces, risa e inspiración y vale. con un poquito de contexto de algunas preguntas friki, pero algunas preguntas para que, por ejemplo, me recomiende libros o personajes y demás que
es necesario que podamos vos conocer y también leer. Y la primera pregunta desde este concepto sería, ¿cuál es tu lugar favorito y por qué? Tu lugar favorito en general, puede ser un espacio donde te sientes tranquilo, tu casa, algunos me han dicho su habitación, pues donde la persona pues realmente pues se siente a gusto y le gusta, por así decirlo. Mi lugar favorito así en términos generales. Sí. Ah, no sabría decirte, tengo muchos. ¿Y alguno, Pero alguno que no pueda decir? no, no, quiero decir que no sabría especificarte uno en concreto. Sí, Sí. Yo más que un lugar favorito, bueno, sí, es una conjunción entre igual un lugar o un momento. vale, Pero hay momentos en los que llegar a casa, sí, en función de qué momento estoy, el claro, momento de llegar a casa no hay nadie, en silencio, abrir ventanas, que fuera haya un día luminoso y claro, tener todo un día largo sin nada en concreto que hacer, sí, son momentos ¡guau!, de mucha felicidad. Y luego hay otro, ahora que me viene a la cabeza. vale, Mira, a veces cuando llego a casa, pero hay otro momento que para mí es de mágico, vale, son los días en los que es muy friki, ¿eh? Pero me encanta. Yo son soy los días friki. en los que, esas noches en las que he tenido un día agotador, Sí, a veces incluso con algún tipo de trabajo o actividad física, sí, llegas a casa, ajá, resulta que es el día que has arreglado la habitación, las sábanas son limpias, vale, me ducho ajá, y me meto en la cama. vale, Ese día y ese momento son sí. espectaculares. El estreno de la cama y de la sábana, nueva cambiada. Recién duchado, sí. Ole, 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 me Sí, sí, gusta. sí. Son espectaculares esos Qué momentos. bonito, me encanta. En la siguiente pregunta, como dijiste algo de friki, pues verá que soy más friki todavía. Sería, ¿cuál es tu superpoder favorito? Es decir, ¿cuál sería tu superpoder? Si tuviera un superpoder, ¿cuál sería? Yo, Sí. buah, esto sí que no tengo ni idea. Esto sí que no me lo he planteado nunca. No, de hecho, es que ni me había planteado la capacidad de tener un superpoder, no. Pues mira, yo te decía que yo soy muy friki. Pero mira, yo me gustaría, mira, ahora que lo Mm, dices, ujú. un superpoder que Sí, me gustaría tener la capacidad ajá. de volver atrás en el tiempo, Mi volver mi atrás. mierda, te ha adelantado en una de las ¿Ah, sí? preguntas siguientes. De la No ir hacia adelante. Hacia Vale, adelante no, vale, pero poder volver atrás vale, para viajar, entender, viajar al pasado es un vale, superpoder que me gustaría tener, sí. vale, me gusta ese superpoder. De todas maneras, va a estar mezclado, con la siguiente, con alguna de las preguntas que están, en Vale, la fila. Y otra cosa es una habilidad secreta, que a lo mejor la gente no lo asociaría contigo. No sé, tocar la guitarra o alguna de algo concreto. Así que en general, una habilidad secreta. sí, yo por ejemplo sé apretar así y temblar todo mi cuerpo es mi habilidad secreta que mucha gente. ¡Qué bueno! Sé apretar así y temblar todo el cuerpo como si tuviera un Ostras, ataque. pues no se me ocurre nada, de verdad. Vale, vamos a la No se siguiente me ocurre pregunta en lo nada. que vas pensando, si quieres. Pero te podría decir una ahora que Sí, digo, no sé si es una gran, pero sí. ujú, Ah, en momentos sí, de esto sí, es verdad. Esto mira, fíjate, ahora me estoy dando cuenta. vale, En momentos de auténtico caos en los sí, que de repente ha pasado algo muy gordo, muy gordo, muy gordo, sí, ah, tengo la habilidad, y no lo hago a propósito, sino sí, tengo la habilidad de que se me para casi por completo ajá. el ritmo cardíaco Hostia, y todo, y me quedo, en absoluta calma total. Es ah, decir, sí, me ha pasado en varias circunstancias en la vida en las que de repente algo es como boom, caos de repente y yo por dentro de repente hago hostia.
Ahora entiendo por qué ha aguantado tantos años en la política, y 8 todo, años. y todo se para y me Ajá. quedo allí como un observador. Hostia, qué Sí. guapo. Oye, pues ese mola, es una habilidad muy importante y más la sociedad en la que vivimos ahora. Y no lo hago a propósito, ¿eh? Me sale de repente. Es como Qué cuando bueno. ya me he superado, que es decir, en ese momento que dices, vamos a morir todos, yo de Sí, repente hago así y lo ves y, todo. y paro todo y se me para absolutamente todo. Y es como, empiezo a fluir muy despacio. Bom Sí. Es una habilidad muy espiritual y muy profundo, que de Sí. hecho, todos meditamos para intentar tener esa habilidad de de esa calma. Yo lo persigo, pero no lo he conseguido aún. Pues a mí como que me ha pasado ya varias veces en circunstancias así, me he dado cuenta que es como una reacción de mi cuerpo, de mi tal, que me pasa eso. Sí. Qué bueno. Pues mira, qué curioso y, algo único, porque lo demás, de hecho, pues con el tema de estrés, ¿no? Y que ahora, pues en la época que estamos, el tema de salud mental y temas de intentar meditar. Yo, por ejemplo, por el trabajo que, bueno, pues yo trabajo hablando con gente. Y yo medito toda la mañana e intentar, pues, sobre todo buscar ese calma, ¿no? Y esa porque mi mente también, pues, va como muy revolucionada y a mí me gusta y demás, pues, intentar que mi mente deja de tener control, pues, intentamos, pues, luchar eso, ¿no? Claro. Esa faceta. Qué bueno, qué bueno. Siguiente pregunta sería, ¿tu palabra o frase favorito o algo que te suele repetir a ti mismo constantemente? Palabra o una frase que te guste o algo que te suele repetir, Bueno, te diría dos. ¿vale? Eh, Me gusta. una, Ujú. no hay atajos. Me gusta, me Y gusta esa frase. es algo que he aprendido con la vida. Vale. Y además me he dado cuenta que la vida que vivimos nos engaña constantemente haciéndonos creer que hay atajos, ¿no? Que puedes aprender algún tipo de habilidad o aplicar algo de alguna manera que te ahorrará tal, y El entonces camino, te darás más prisa en tal, tal, tal. Eh, yo he llegado a la conclusión de que no hay atajos. me encanta, me gusta. Y todo lo que tienes que vivir, hagas lo que hagas, lo vas a acabar viviendo. No hay atajos, no hay atajos. Esta es una. Y la siguiente, también aprendiendo de mí mismo y de mi propia experiencia, Ujú. ah, es el concepto de tránsito. Tránsito, Tránsito. Me he dado cuenta de que estoy en tránsito, claro, siempre. qué bueno. Am, Estoy en tránsito y eso llega a casi todos los... esto es muy íntimo, lo que te estoy contando. Oye, me gusta, gracias. Estoy en tránsito, Sí, el aprender, darme cuenta y aceptar de que soy una persona en tránsito ujú, implica incluso la relación o las personas que me voy encontrando en la vida. qué bueno. Hasta el punto de que yo he llegado a la conclusión de que debería avisar y decir, oye, estoy aquí, pero que sepas que yo nunca me quedo, porque siempre estoy en tránsito. Eso mola mucho. Oye, es un Porque aprendi me he dado cuenta, soy una persona en tránsito siempre. No sé, pero he sabido contextualizar eso, porque cuando miro mi historia familiar, cómo se produjo mi nacimiento, mis antecedentes paternos, la historia de mi padre, la genealogía de mi madre, entonces me doy cuenta de que yo vengo en tránsito desde hace tiempo, estamos en tránsito. qué bueno, qué bueno. Oye, yo creo que es un punto profundo a la vez y que encima vos hayas sido capaz de conectar todo ese hilo, ¿no? Sí, me ha costado, pero Sí, me imagino, porque es profundizar mucho y me ha costado conectar y aceptarlo. claro, Y aprender a aplicarlo también lleva trabajo, pero sí, es tránsito, estoy en qué tránsito. bueno. Me gusta la frase. Siguiente pregunta sería, que eso ya es más de comida, no es tan profunda, que bueno, ¿qué plato o comida no puede faltar en tu vida? Puede decir varios. Y me gustaría, si puede, alguna de en contexto africano, no sé si, y demás, y en contexto aquí. Bueno,
Bueno, a ver, contexto de aquí, Sí, aunque tiene una explicación de allí, pero vale. Es que me imaginé un poco que el contexto de aquí, sí, no puedo vivir sin arroz. vale, Eh, me no, gusta. no puedo vivir sin arroz. Vale, No, el arroz tiene que existir. El arroz, si no existiese, tendríamos que inventarlo inmediatamente porque es que no puedo vivir sin arroz. vale. Esa es una. Por lo Ujú, demás, ujú, como todo, todo me gusta. vale, Ah, y dos, contexto africano. sí. Mira, te voy a decir un plato en contexto africano. Ujú. Ah, ah, no te diré salsa de cacahuete porque tenemos una gran disputa en África sobre quién la hace mejor. Ya, Eh, totalmente, no, por todos lados. Todo no, piensa que lo hace mejor que el otro. no voy a entrar en esa controversia porque es evidente que el mejor es el que se hace en casa, Vale. pero Ajá. te voy a hablar de otro plato que ahora me ha Vale. venido a la cabeza. Ajá. Uno que le llamamos en Guinea pantap. Pa Creo que es un plato de origen criollo. sí. Pantap se hace con pescado salado Ujú. y lleva tomate, Vale. a mi gusto, si es posible, mejor natural, Sí. pescado salado, tomate, mucha cebolla, Vale. sobre todo si son aquellas cebollas nuestras que son así como un poco rojas, Sí. aguacate, y esa es la Vale. versión nuestra al menos, Sí. aguacate, Ajá. aceite, Sí. no puede faltar picante, Vale. todo Mezclado, removido, bien mezclado, revuelto. todo mezclado. Sí. Ah, y hay gente que la cebolla la hace un poco la calienta, hay gente Sí. que la hace más en No. crudo. Yo Sí. soy más partidario de más tirando a crudo Que que tal. frito. O sea, la Ujú. cebolla muy poco hecha. Sí. Todo eso mezclado, aguacate, cebolla, el pescado salado puesto por Sí. allí dentro, el aceite puede ser de palma o puede ser aceite, más tipo de aquí, Sí. y el tomate metido ahí y todo mezclado, y el picante imprescindible, todo eso. Uf. A mí este plato vamos, se me cae vamos, Madre mía, yo que no los conozco, ya me estaba diciendo: un "Niño, por favor, que alguien me necesito comer ese plato, por favor". Será mi reto, que uno de los retos que tengo es poder, hacer un tour por los países africanos, también Claro que sí. con un contexto de visibilidad, pues entonces ese plato lo tendré ahí marcado cuando vaya a Guinea. Mira, y en ese aspecto, la siguiente pregunta sería que nos recomiende, más bien no es pregunta, sino que nos recomiende algún libro que nos recomiende y una película favorita tuya o alguna película favorita tuya. Buah, libros. Sí, que nos puedas recomendar. ¿Pero de cualquier temática o Sí, de la o de tema que tú tema digas hoy, africano? sí, puede ser contexto alguno africano o A ver, algún africano contexto y otro. africano te podría decir, el primero que leí, ¿Vale? así en más, ya un poco más, que yo ya empezaba a ser persona, Sí, es de Chinua Achebe, el nigeriano, Todo se vale, desmorona. A mí este libro, la verdad es que me fascinó. vale, Yo no sé qué edad tenía, pues yo qué sé, no me acuerdo, 14, 15 o 16 o 10, una cosa así. O una cosa así. Chinua vale, Achebe. vale, Además, recuerdo, lo leí en inglés, además, Everything Falls Apart de Chinua Achebe. Y vale. me acuerdo mucho de este libro. Es un libro que tengo, eh, ah, Mucho cariño. lo tengo mucho cariño, este libro. Lo Qué tengo bueno. por aquí, por cierto, que ya Hostia. se deshoja prácticamente. Pero sí. Eso, de otro tipo he leído, pues yo que sé, un montón. Mira, pero ya que estoy para Sí, recomendaros, sí, espera, mira, voy a recomendaros un par de libros. me Eh, encanta. Cobalto Rojo, Vale, de la gente de Captain Swing, vale, me lo enviaron hace poco, vale. y es súper interesante porque es sobre el drama del Congo y el tema de los metales preciosos Claro, y todas las interacciones que está teniendo la cuestión de la historia del Congo, la colonización, todo, vamos. claro. Y es de un autor americano que se llama Siddharth Kara, muy Vale, interesante.
Ujú, Ahora ha salido hace poco también ujú. de Captain Swing. Sí, Cuando lo intenté por cuarta vez, nos ahogamos. Y es sobre el drama de las vale. rutas migratorias aquí, ¿no? Que es también súper interesante. Y este, que os Sí. recomiendo, Wow, me encanta la portada. Olivet Hotel, Europeos Africanos. Esto es súper interesante porque habla de la presencia africana en Europa mucho antes de lo que nosotros nos imaginamos. Y es un libro de historia, súper bien explicado, Me encanta, me encanta. de Olivet Hotel. Volver Hotel. Oye, pues me ha encantado las recomendaciones. La verdad que no tenía ni idea. Ninguno de los que me ha recomendado lo conocía. Así que es verdad que la de Chenoa lo he oído hablar, pero no lo he leído. Chino Pero, HBC. pero últimamente, como estoy aquí en Gran Canaria, esta Casa África, pues tengo la Sí, suerte de, claro. de poder sacar libros a tutiplén y poder leer mucho, que justo acabo de terminar este de Cabral. Amílcar Cabral. Sí, de Genial. justo acabo de terminar este, que la verdad es que me ha gustado mucho, porque sobre todo pues todos los conceptos que él defiende, ¿no? En la liberación de Guinea y Cabo Cabo Verde, Verde. Sí, y sí, Cabo sí. Verde, y la verdad es que me ha encantado. Qué Vale, bueno. pues siguiente pregunta, que era la que te comentaba antes, que era un poco más friki, Sí. era si pudiera tener una cena con cualquier persona, viva o fallecida, ¿quién sería y quién le preguntaría? Una Puede ser cena, una figura política, puede ser el nivel familiar, en general. una cena con cualquier figura que le Persona pregunte. viva o fallecida. Pues mira, ya que hablamos de todo lo que hemos hablado, Sí. yo ahora, si pudiese, me Ujú, encantaría ujú, despertarle, ajá, tener una cena con él y que me dijese ajá. qué opina de la trayectoria de cómo ha ido todo esto. Me refiero a Juan Nkrumah. Juan Kruma. Nkrumah, Ajá. padre de la independencia de Ghana, Vale. uno de los padres del panafricanismo, Sí. uno de nuestros líderes de las independencias africanas, Ajá. pues me encantaría, porque eso que te planteas de decir, ¿y qué diría ahora si viese esto? Claro. Pues con un Nkrumah sí que me sentaría a cenar y le haría muchas preguntas. Wow, me gusta, me gusta. Y profundo. Siguiente, un poquito más profundo todavía, sería si pudiera transmitirle un mensaje a tu yo de la infancia, ¿qué le diría? A mí mismo. Sí, A ese mí sería un mismo de la mensaje. infancia. Sí, Lo mismo que te he dicho antes. Mira, las vale. dos frases que te he dado antes Sí, serían las que yo me diría a a ti mi yo de la mismo. infancia. Me Qué diría, bueno. uno, no hay atajos, Claro, ¿vale? sí, la transición. Y dos, vienes en tránsito, vas en tránsito, estarás toda la vida en tránsito. Wow, Me diría eso a mí mismo. qué bueno. Porque ya lo sabría, o sea, me hubiese ahorrado muchas cosas de Muchos dolores, saberlo antes. muchos dolores de cabeza. Si lo hubiese sabido mucho antes, sí. Claro. Pues mira, y la última pregunta, que en realidad antes lo dijiste, pero bueno, te lo vuelvo a hacer, que sería si pudiera viajar en el tiempo, ¿en qué época? Es decir, imagínate que de repente con todo estos cambios se ha inventado la máquina del tiempo y te dice, Guillem, puede viajar en el tiempo. ¿En qué época te gustaría ir? Pues mira, si pudiese viajar en el tiempo, Sí, viajaría a mi isla, vale, a la isla de Bioko, vale, que si viajase en el tiempo, viajaría antes de la llegada del blanco, vale. por lo tanto, no sería la isla de Bioko, sería Etula Eri. Etula Eri, Etula Eri, sí. Eri.
Tula y Eri. Viajaría allí Ajá. porque me encantaría ver, conocer la estructura social, la organización social, cómo vivíamos. Viajaría a la isla de Tula Eri antes de la llegada de la colonización, antes de la llegada de los portugueses, mucho antes, sí. Me encantaría poder hacer ese viaje. Me Qué bueno. encantaría poder hacer ese viaje. Sería maravilloso. Sería maravilloso. Pues mira, justo pensando en eso, ¿no? En contexto Es más, de creo que volveré. Yo es que estoy convencido de que cuando me muera volveré allí. a esa época. Sí, Pues mira, seguro, segurísimo. Segurísimo que sí. Y justo, pues mira, que un tema también que yo estoy allí a ver cómo lo hago, ¿no? Que en Mali, por suerte, pues hay un espacio ahí, el País Dogón. sí, lo conozco. Está, Bueno, sí, he oído hablar del país Dogón, sí. claro, pues bueno, lo tengo ahí que necesito ir ahí y necesito visitar porque es la que menos influencia ha tenido con la colonización y son los que más, por así decirlo, sigue viviendo de la misma manera. Así que es verdad que lógicamente han ido modificando cosas o con desde la colonización, ¿no? O antes de llegar, pues siguen como un poco parecido a lo que vivíamos y tengo muchas ganas de viajar ahí, conocer Qué bueno, un poco más esa área, qué un poco bueno, más. qué bueno, qué bueno. Y hasta aquí sería pues esas preguntas para conocerte un poco más de conectando voces, risa e inspiración. Y me ha encantado de verdad las preguntas y sobre todo concretamente en eso. Y los libros intentaré eh, lo más pronto posible leer sobre todo la de europeo africano, que tengo mucha curiosidad, la verdad, que me la ha enseñado y tengo muchísima y necesito leerlo. Yo que Es estoy muy bueno, sí, aquí sí, sí. y para lo que estamos aquí, que necesitamos también pues, situarnos un poco, ¿no? Queramos o no, pues estamos aquí y necesitamos pues también pues, tener esa herencia cultural de aquí en Europa que muchas veces pues no lo tenemos y Sí. sería genial pues, conocer un poco más en ese aspecto. Y para ir terminando, pues la verdad que lo que te diría, ¿no? Que para mí, como antes de conversar y he dicho, ha sido como enriquecedor todo esto que nos ha aportado, pero que esa referencia sigue estando ahí y la dificultad que también te ha llevado a tomar toda esa carga tú solo, que como tú decías antes, de que no había tanta figura o tanta persona que estaba en esa área, pero que para nosotros pues tenemos la suerte de que tú hayas tomado esa decisión de escoger ese camino y de escoger toda esa carga para que nosotros pues podamos coger como modelos para mejorar como persona, pero como tú dices, como político, porque nuestra vida forma parte de la política y tenemos que pues, ser conscientes de ello. Para lo que no lo somos todavía, porque esta conversación seguro que le hará abrir los ojos, pero agradecerte porque el tiempo vale oro y que te hayas tomado el ratito de conversar conmigo aquí en La Voz de África. Y para ir terminando, lógicamente, para que nos deje un mensaje para la gente a nivel en general y especialmente para la comunidad y un reto si quiero o simplemente por un pensamiento, ¿no? Para la comunidad, Sí, sí, bueno, creo que ya lo he comentado antes, ¿eh? Para la comunidad, sobre todo mi deseo, mi ilusión es que no perdamos esa perspectiva o ese punto de vista comunitario. Creo que nos da muchísima fuerza, pero muchísima, muchísima fuerza. Es en lo que radica, de hecho, nuestra gran ventaja. Nuestro superpoder es ese, que somos ¿verdad? gente que funcionamos de manera comunitaria, somos capaces de convertir cualquier situación en una situación que representa una expresión cultural, una expresión artística, pero que no perdamos sobre todo ese punto comunitario. Creo que es el, el gran mensaje que daría. Para mí hay una cosa muy importante. Para mí es un orgullo, la conciencia de diáspora. Para mí el concepto de diáspora es fundamental. La Bueno, conciencia de diáspora creo que es importante que la tengamos en cuenta y que como diáspora, tal como dice, creo que es la Unión Africana o tal, pero como diáspora somos sí, el país número 56 del continente africano. Es decir, la diáspora es África, la diáspora construye africanidad también, pasen las generaciones que pasen,
porque los africanos tenemos esa capacidad, tenemos la capacidad de, uno, la capacidad de resiliencia y por otro lado, la capacidad de, por muchas generaciones que pasen, no dejar de ser africanos Totalmente. y ser capaces de reinventar. Y no es una africanidad limitada y como si fuese una foto fija. Claro. No, tenemos una tremenda capacidad de reinventarla, readaptarla. Por eso hemos sido capaces de sobrevivir a procesos históricos tan bestias como los 400 años de esclavitud, los, no sé, 100 años o 200 años de colonizaciones, todo tipo de situaciones tremendas. Hemos sido capaces de resistir eso, no solo por resiliencia, sino porque no solo tenemos capacidad de resistencia, también tenemos capacidad de reinvención y de volvernos a poner de pie y, Amén. a pesar de todo, no perder nuestra capacidad de africanidad sin complejos, reinventándola como sea, cuando sea y en los contextos que sean. Para mí eso es fundamental. Qué bueno. Y mi gran deseo hacia nuestra comunidad es no perder nunca este punto de vista, esta Qué perspectiva. bueno. Pues esperamos no perderlo y sobre todo el mensaje tan profundo y tan claro para la comunidad. Y bueno, por mi parte, pues de verdad, de que me ha enriquecido este ratito de conversación contigo y me ha encantado que haya dedicado este ratito. Y estoy seguro que la comunidad también le va a aportar mucho porque, como siempre digo, es necesario tener referente, es necesario alguien a quien mirar. Y como tú mismo decías, ¿no? Oye, pues mira, hay que mirar de lo que han hecho otros para poder, pues, mejorarlo o coger ese camino, pues realmente pues todo este espacio es para eso, para que al fin y al cabo personas como tú nos pueda transmitir desde ese punto. Así que muchísimas gracias de verdad por estar aquí conmigo y por dedicar este ratito. Gracias a ti, Amadou, por la invitación, por el rato. Me lo he pasado bien. Qué Y, maravilloso. y nada, bueno, nos volveremos a trobar, a encontrar, coincidiremos en muchas otras situaciones. Iré a Mallorca cuando el proyecto está listo, yo Cuando iré. el proyecto esté listo y cuando quieras puedes venir, avísame si vienes, Vale, hecho, ¿vale? Y hasta la hecho. próxima. Y despedirme y no dejar de mencionar todo nuestro apoyo al pueblo palestino, por favor. Por favor, Todo nuestro apoyo al pueblo palestino. Sabemos que es eso, sabemos que su lucha es la nuestra, no perdamos nunca de vista eso. totalmente. Y bueno, eso, simplemente, ¿vale? Pues, totalmente. Siendo africano y siendo la realidad que vivimos y que hemos vivido y que estamos viviendo países como el Congo, pues Exacto, ojalá seamos más los africanos que se posicionen en ese contexto de Palestina, porque realmente pues nosotros lo vivimos y lo hemos vivido. exacto. Y qué menos que nos levantemos y demos ese paso al frente para apoyar y que esto pueda parar lo antes posible y demás. Así que gracias por recordarlo, pero Gracias. ojalá que lo recordemos constantemente, pero no solo un país concreto, sino todos los países africanos, porque somos conscientes de ello. Gracias, socio. A ti, Hasta la maestro. próxima.